Hola jóvenes, muchachos y señoritas. Vamos a desarrollar hoy día el tema del sujeto, ¿no? Con la intención de poder ayudar también, ¿no? En su preparación a la universidad. A ver, miren por acá. Se nos ha dicho, ¿no? Siempre que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración, ¿no? Y justamente, ¿no? Para ello tenemos esta oración en la parte central, ¿no? Si puedes verla. Los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro, ingresaron en la universidad. Si te preguntara, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Seguramente tu respuesta sería, ¿no? Los dos mejores amigos, algunos dirán Juan, otros Luis y Pedro, pero seguramente ya algunos atinaron, ¿no? El sujeto en realidad es los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro. Para empezar, ¿no? Vamos a ver por aquí. Tenemos estas otras oraciones y también, ¿no? Quiero que me respondas cuál es el sujeto en ellas. En la primera es fácil, bastante fácil para serte sincero. El presidente del Congreso se retiró, ¿no? Obviamente el sujeto es el presidente del Congreso. Luego, en otoño caen las hojas secas del roble y el sujeto sería, algunos seguramente responderán Tácito, ¿no? Pero no, el sujeto es las hojas secas del roble, ¿no? Luego, a la actriz le entregaron un Oscar y el sujeto fácilmente, a la actriz me dirás tú, pero no es el sujeto. Luego otros responderán, ¿no? Como no es la actriz, entonces es Oscar, pero tampoco es el sujeto. El sujeto en este caso sí es Tácito. En la siguiente oración, a los padres les preocupa el más leve resfrío de sus hijos. Tenemos que el sujeto tampoco es los padres, por cierto. Esta vez no es Tácito, sino que más bien es el más leve resfrío de sus hijos. La siguiente es sencilla, seguramente la vas a saber. El obrero y el estudiante fueron golpeados y el sujeto es, obviamente, el obrero y el estudiante. Luego, alumnos, en clase es necesaria su participación. Ya sé que responderás, alumnos no es el sujeto, por si acaso. Tampoco es necesaria. Luego, tampoco es en clase. El sujeto es su participación. Y por último, esta también es sencilla. Mi primo Iván recibió un obsequio. El sujeto obvio aquí vendría a ser mi primo Iván, ¿correcto? Bien, entonces, lo que te voy a pedir para que reconozcas el sujeto son dos cosas, ¿no? Primero es orden y paciencia, porque no está mal lo que te han enseñado en el colegio, ¿no? Seguramente recordarás que en el cole siempre nos decían, ¿no? Que para hallar el sujeto lo único que había que hacer era preguntar, ¿no? Preguntábamos quién y bueno, el sujeto salía, ¿no? Eso no está mal, es más, casi te voy a recomendar lo mismo, solamente que te voy a pedir que primero realices otros pasos antes de ello, ¿no? Y luego también importante que empieces a comprender lo que está pasando en la oración. Por ejemplo, mira, el primer paso que por el que debemos empezar de todas maneras es hallar el verbo, ¿no? Que seguramente también lo hacías, ¿no? Porque justamente es con el verbo con el cual vamos a hacer la pregunta. Entonces, en esta oración, los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro, ingresaron a la universidad. El verbo obvio es ingresaron. Ese es nuestro verbo. Pero no es que ahora que tengo el verbo voy a preguntar, ¿no? De frente a quiénes ingresaron. No, lo recomendable sería que primero los clasifiques, ¿no? Te doy dos opciones para empezar. Tenemos verbo predicativo y verbo copulativo. Seguramente recordarás esa clase, ¿no? La clase de verbos. A ver, entonces, ingresaron. Sabemos que los verbos copulativos son solamente ser y estar, ¿no? Ser, estar, ¿no? Y bueno, algunos otros pocos que no son muy importantes para un examen de admisión por lo menos. Ser y estar, ¿no? Solo para recordarlo. Ahora, ingresar no es un verbo copulativo, obviamente. Por lo tanto, decimos es un verbo predicativo. Sin embargo, ¿no? Todavía ya tengo que ser un verbo predicativo. Ahora lo voy a subclasificar otra vez. Te doy de nuevo dos opciones. Voz activa o voz pasiva. Sabiendo que la voz pasiva solamente se puede presentar con lo que es el verbo ser seguido del participio pasivo. Habríamos que recordar, ¿no? Lo que es el participio pasivo, las terminaciones ado, ido, choto, so. Luego lo veremos por allá. Entonces, ese no es el verbo ser con un participio pasivo, ¿no? Para que lo fuera debería decir será ingresado o son ingresados. Por lo tanto, concluimos de que es un verbo predicativo
en voz activa. Ahora, ya que sabemos qué tipo de verbo es, entonces ahora sí podemos aplicar el método correspondiente, porque si te das cuenta, no es el mismo método con distintos verbos, ¿no? Hay que saber con qué verbo me enfrento para poder recién aplicar el método que más adecuadamente no se debe usar. Y bueno, entonces decimos, ingresaron. Así que preguntamos quién o quiénes realizan la acción. En este caso, quiénes ingresaron, ¿no? Y la respuesta va a ser los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro. Profe, dirás tú, ¿para qué perdí tanto tiempo si cuando yo pregunté de frente quiénes ingresaron, la respuesta fue la misma? Lo que sucede es que no es sencillamente hacer la pregunta que figura en la pizarra. Lo que debes hacer más que otra cosa es entender qué está pasando en la oración, entender la acción del verbo. O sea, ¿qué significa ingresar? Ingresar significa, para ese contexto, porque no va a ser igual en otras oraciones, formar parte de la universidad, ¿no? Alcanzar una vacante, ¿no? Haber pasado por todo un proceso, ¿no? Y entonces, una vez que comprendimos la oración, recién con más seguridad preguntamos quiénes realizaron ese proceso, ¿no? Quiénes ingresaron, quiénes alcanzaron la vacante. Fueron los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro. Y ya tenemos, ese es el sujeto correcto, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que aplicar el mismo método y los mismos pasos también con estas oraciones, ¿no? Y te vas a dar cuenta de cómo corregimos aquellos errores que has cometido hace un momento. Por ejemplo, ¿no? Igualmente acá, ¿no? El verbo entonces tendríamos retiró. Vamos a continuar. Aquí tenemos el verbo caen, luego entregaron, después preocupa. En este caso tenemos una perífrasis verbal, fueron golpeados. Aquí el verbo sencillamente es y por último recibió, ¿no? Tenemos el primer paso. Recuerda, hay que tener bastante paciencia y mucho orden también. Después ya tenemos los verbos, ahora clasifiquémoslo. Primero, lo más fácil es ver si alguno de ellos es copulativo, ¿no? No lo es, no, 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 y aquí tenemos uno, ¿no? Recordando que el verbo copulativo es solamente, ¿no? Por lo menos para empezar, ser y estar, ¿no? Entonces, tenemos un verbo copulativo. Luego buscamos un verbo en voz pasiva, ¿no? Recordando que tiene que ser verbo ser con el participio pasivo. No es, no, tampoco, mucho menos, y aquí está, ¿no? Verbo ser, fueron de ser, más el participio pasivo, adoído, recuerda, ¿no? Adoído, chotoso, ¿no? Golpeados, ¿no? De golpear. Eso significaría que el resto de verbos vienen a ser verbos predicativos en voz activa, ¿no? Y ya hace un momento, ¿no? Vimos cómo una oración con verbo predicativo debe trabajarse, ¿no? Entonces empecemos. Primero, retirarse. Recuerda, no es preguntar por preguntar. Primero hay que entender, ¿qué significa retirarse? Retirarse significa, ¿no? Salir de un lugar e irse hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿no? Preguntamos, ¿no? ¿Quién se retiró, ¿no? ¿Quién hizo esa acción? ¿Quién salió de un lugar? Y tenemos que la respuesta efectivamente es la que diste tú, el presidente del Congreso. ¿Bien? Aquí parece fácil, ¿no? Y otra vez de repente algunos dirían, ¿no? ¿Para qué pierdo tanto tiempo? Sí, checamos entonces. Acá, caer. ¿Qué significa en este caso caer? Bueno, caer es sencillamente, ¿no? Realizar un movimiento, ¿no? De arriba hacia abajo. Y entonces preguntamos otra vez, ¿quiénes caen, ¿no? ¿Quiénes realizan esa acción? Y la respuesta, las hojas secas del roble. Sin embargo, yo sé que tú dirás, ¿no? Profe, pero hojas secas de roble voy a preguntar quiénes, ¿no? Si no son personas, ¿no? Son objetos, son cosas inanimadas. Está bien, ¿no? Debí preguntar qué, supongo. Pero ya verás en un momento por qué no es recomendable que cambies de pregunta. Aquí, entregaron. Justamente aquí. ¿Por qué la mayoría va a responder siempre a la actriz? Por eso te decía que no debes cambiar la pregunta. Porque una cosa es preguntar quién y otra cosa es preguntar a quién. Si tú preguntas a quién, la respuesta va a ser a la actriz. Pero nunca debes preguntar a quién. Para el sujeto la pregunta debe ser solamente quién o quiénes. Si tú preguntas a quién, la respuesta es otra. Preguntas con quién, la respuesta es otra. De quién, la respuesta es otra y así sucesivamente. Entonces la recomendación es que no cambies la pregunta. Ahora,
Pero profe, ¿qué tal si preguntaba qué? Si yo preguntaba qué, me entregaba un Oscar. Es cierto, pero un Oscar no es el sujeto como ya lo dijimos hace un momento. De allí que te pido, ¿no?, que no cambies la pregunta. Te vas a dar cuenta que si tú entiendes la oración, si tú entiendes lo que pasa, entonces no hace falta que cambies ni siquiera de quién a qué. Solamente entendemos. Entonces volvemos, ¿no?, y decimos, ¿quiénes caen? ¿Quiénes realizan esa acción, ¿no?, de caer, ¿no?, de arriba hacia abajo? Uno entiende las hojas secas, ¿no? Las hojas secas son las que caen. Ya ves que no hace falta que cambiemos de pregunta. Con solamente entender, ¿no?, podemos preguntar quién o quiénes, así la respuesta no sea una persona, ¿no?, o un ente animado. Entonces, aquí otra vez. Voy a darte dos pequeñas ayudas para que sepas cómo descartar, ¿no?, algunos elementos que no son sujeto. Primero, no puede ser, no puede ser, no puede ser. El sujeto no debe comenzar con preposición, ¿no? Si recuerdas las preposiciones, ¿no? Nunca con a, nunca con en, con para, con, no deben comenzar con esos elementos. A lo mucho, entre o hasta. Y son las únicas preposiciones que podrían encabezar un sujeto. Así que esto ya debería descartarlo. El otro rasgo que es importante también es este, ¿no? Si nos damos cuenta en la oración, el verbo está en singular o plural, ¿no? Está en plural, ¿no? Dice ingresaron, ¿no? O sea, varias personas. En este caso, dos. Ahora, el sujeto también va a estar en plural, si te das cuenta, ¿no? Esto no es coincidencia. Y de la misma forma, vamos a tener que aquí, ¿no?, el verbo está en singular y nuestro sujeto también va a estar en singular. Se decía que esto no es una mera coincidencia, ¿no?, sino que es también un requisito indispensable. El verbo y el sujeto deben encontrarse siempre en el mismo número y la misma persona. Sabiendo eso, hubieras podido evitar los errores que has cometido o los errores que cometerías de repente al encontrar este sujeto. Porque nos damos cuenta que el verbo está en plural, entregaron, pero actriz obviamente está en singular y Oscar también está en singular. Entonces solamente con ello yo debía comprender que el sujeto es tácito, ¿no?, que el sujeto no está en la oración. Ahora, eso te va a ayudar en algunos casos y lo mejor es que te va a ser más rápido para poder reconocer al sujeto en una oración. Sin embargo, no es lo importante. Lo importante en el reconocimiento del sujeto es que entiendas tú qué está pasando en la oración. Entendiendo te vas a dar cuenta de lo ilógico que puede ser responder la actriz o responder un Oscar. Porque veamos, dice que entregaron. ¿Qué significa entregaron? Entregaron significa dar algo, ¿sí o no? Ahora nos preguntamos quiénes realizaron esa acción, quiénes entregaron, sabiendo que a la actriz le entregaron un Oscar. ¿Ella es la que entrega? No, ¿sí o no? Puesto que ella es la que ha recibido algo. ¿Oscar se entrega? Tampoco, por cierto, ¿no? Eso es lo que está siendo entregado. Entonces debemos concluir que alguien que no está en la oración, alguien que no está presente, ellos o ellas entregaron un Oscar a la actriz. Obviamente el sujeto es tácito, ¿no? Entonces, te das cuenta que si uno comprende la oración, no hace falta, ¿no?, que uno esté buscando, ¿no?, elementos que lo pueden ayudar, que de todas maneras no están de más, pero lo importante aquí es comprender. Otra vez, preocupa. Preocupa, ¿qué significa? Significa causar preocupación, angustia en alguien o en algo. Entonces preguntamos, ¿no?, después de entender, ¿quién realiza esa acción? ¿Quién preocupa? Y nuestra respuesta, de repente algunos dirán, ¿no?, a los padres, ¿no? Sin embargo, ¿no?, los padres no causan la preocupación. Además, no olvides que esto está en plural y el verbo está en singular. O sea, ¿quién es el que preocupa? El más leve resfrío de sus hijos preocupa en los padres, ¿no? Este es el que realiza la acción. Y por ende es el sujeto. Pero de pronto llegamos a esta, ¿no? El obrero y el estudiante fueron golpeados. Sabemos que este es un verbo predicativo en voz pasiva. Así que ya no podemos hacer la misma pregunta que hemos hecho hace un momento. En el caso de los verbos predicativos en voz pasiva, ya no puedo realizar la misma pregunta de un verbo predicativo en voz activa porque la acción ha cambiado, ¿no? En ellos ya no puedo preguntar quién realiza la acción, sino esta vez quién o quiénes reciben la acción.
¿no? Y eso justamente va a ser importante, aunque la recomendación es que en realidad realices las dos preguntas, ambas preguntas, para entender mejor la oración. Sin embargo, obviamente el sujeto será el que recibe la acción. Entonces, ¿no? Cuando decimos el obrero y el estudiante fueron golpeados, la acción es golpear, ¿no? Recuerda que en los verbos predicativos, ¿no?, en voz pasiva, la acción principal siempre va a ser el último elemento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no?, la primera pregunta que debería hacer para entender mejor la oración es ¿quiénes realizan la acción? ¿Será el obrero y el estudiante? No, por cierto, ¿sí o no? Se entiende que alguien que no está en la oración fue el que realizó la acción, ¿no? Quizá los maleantes, algunas cosas de la policía, ¿no? Bueno, muchos elementos que no están en este caso, ¿no? Alguien realizó la acción, alguien golpeó al obrero estudiante. Pero ese no es el sujeto, recuerda, porque esto es voz pasiva. Tenemos que preguntar quiénes reciben la acción, quiénes reciben los golpes. Y ahí está, ¿no? El obrero y el estudiante fueron golpeados, son los que recibieron los golpes, ¿correcto? Es el sujeto bastante obvio. Sé que muchos respondieron seguramente al principio de frente, el obrero estudiante, está bien. Créeme que la pregunta mecánica, ¿no?, hecha de forma mecánica, va a darte la misma respuesta que en muchos casos hemos obtenido con hacer varios pasos. Pero en exámenes de admisión, las oraciones son un poco truculentas, ¿no? Y justamente lo que se trata es evitar cometer errores. Y por ello es que lo mejor que puedes hacer es tomarte tu tiempo, ¿no?, y comprender la oración. Ahora, pasamos a esta. Dijimos que este es un verbo copulativo. Si es un verbo copulativo, entonces deberemos aplicar un último método todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque en un verbo copulativo, como bien sabrás, los verbos copulativos no tienen acción, ¿no? Son sencillamente enlaces, nexos nada más. Entonces estaría mal que yo aquí preguntara quién realizó la acción o quién recibió la acción, porque no hay ninguna acción. Así que en este caso vamos a aplicar, como te decía, ¿no?, un método distinto, ¿no?, un poco particular. Con el verbo copulativo, como no expresa acción, no puedo preguntar quiénes realizan, tampoco puedo preguntar quiénes reciben. Lo que voy a hacer más bien es aplicar un criterio que se llama criterio sintáctico. O sea, ¿no?, lo único que debo hacer es comprobar que se dé esta estructura lógica. El verbo copulativo debe estar al centro, al principio vamos a hallar el sujeto y al otro lado encontraremos al atributo. Siempre con ese orden, ¿ya? Claro está, ¿no? Tú sabes que el castellano, ¿no?, tiene la flexibilidad que otras lenguas no tienen, y por eso podemos encontrar, ¿no?, oraciones que van a estar en desorden. Sin embargo, se trata de que una vez que le des el orden adecuado, escojas como sujeto sencillamente lo que está en primera posición. Nada más, ¿no? Eso es lo único que tenemos que hacer con el verbo copulativo. Por ejemplo, ¿no?, en esta oración, alumnos, en clase es necesaria su participación. Profe, si usted me acaba de decir que el sujeto tiene que ser el que está en primera posición, entonces, ¿por qué no alumnos? Yo mismo te pregunto, ¿no?, ¿por qué no alumnos? ¿No? Son dos razones por las que alumnos no puede ser, ¿no?, por lo menos para descartarlo así de forma bastante fácil. Primero, recuerda, esto está en plural y nuestro verbo está en singular. Ya dijimos que debe haber una concordancia. Pero fuera de eso, que en realidad no importa mucho, date cuenta de este pequeño detalle, ¿no? Tenemos aquí una coma. La coma, recuerda, se coloca por ciertos factores, ¿no? Y en este caso es una coma vocativa, ¿no? O sea, alumnos no es el sujeto, es sencillamente la persona con la que yo hablo, ¿no?, a la que yo me dirijo para darle cierta información, ¿no? Por ejemplo, no digo alumnos, ¿no?, en clase es necesaria su participación, ¿no? Este es solamente, repito, el interlocutor, ¿no? Recuerda esto, ¿ya? Un sujeto y su verbo no deben separarse con comas, ¿no? Eso también es importante que tengas en cuenta. Excepto, claro, ¿no?, si entre ellos hay alguna posición, ¿no?, u otros elementos, pero si es el sujeto no lo debo separar con comas, es importante. Ahora, tú dirás, está bien, alumnos no es el sujeto. ¿En clase puede ser? Tampoco, ¿sí o no? Porque, recuerda, hemos dicho, la preposición difícilmente va a encabezar el sujeto. Esto también debemos descartarlo. Significaría que este espacio está vacío.
antes de que fácilmente digas, ah, ya, entonces el sujeto es tácito, comprobemos si la oración está en orden. Y entonces decimos, ¿es necesaria su participación? Creo que no, ¿sí o no? Creo que suena un poco extraño. Así que mejor tratamos de darle un orden sabiendo que alumnos debe quedar fuera. Y entonces diríamos, su participación es necesaria en clase. Con lo que obviamente, ¿no?, su participación quedaría en primera posición y cumpliría con nuestra estructura, ¿no? Sujeto, verbo, atributo, ¿no? Y por ello, su participación es el sujeto, ¿correcto? Bueno, pues, entonces, ¿no?, para hallar al sujeto, como te decía, lo más importante está en comprender, ¿no? Primero comprender, ¿no? Comprender la acción, comprender lo que pasa. Y en el caso de los verbos copulativos, ahí sí solamente voy a guiarme por lo que es la estructura, el orden, la posición sintáctica. Sin embargo, todavía nos falta, ¿no?, reconocer lo que son los elementos y la clasificación. Ahora que ya sabemos reconocer el sujeto, tenemos que ver también los elementos que lo conforman. En realidad lo más difícil ya lo hemos hecho, porque reconocer el sujeto es lo que siempre falla. Una vez que ya lo tenemos, lo demás cae por su propio peso. Para poder reconocer los elementos que forman un sujeto, una gran ayuda para ti son las categorías gramaticales. Si las dominas, entonces verás que esto es muy sencillo, ¿no? Ayúdame aquí, ¿no? Primero, a ver, preguntamos. ¿Qué categoría es? ¿No? Es un artículo. Luego dos es un determinante. Mejores, un adjetivo calificativo o adjetivo a secas, ¿no? Amigos, seguramente reconocerás más fácilmente, es sustantivo. La de preposición, bueno, Juan, Luis y Pedro, recuerda, son nombres y por ende son también sustantivos cada uno de ellos. Sustantivo, sustantivo y sustantivo. Y la I es una conjunción. Tenemos esto. Esto, repito, que te va a facilitar grandemente las cosas. Sin embargo, no es lo más importante tampoco, ¿no? Ahora, vamos a ver los elementos. Primero, ¿no?, siempre para empezar hay que reconocer el núcleo del sujeto. Y entonces, ¿no?, veamos. Uno preguntaría, ¿no?, ¿de quién estamos hablando en realidad? ¿Es de Juan, de Luis y Pedro, de los amigos? Y muchos responderán allá. El núcleo es, o sea, ¿de quién hablamos? Es Luis y Pedro. Pero yo preguntaría, ¿no?, ¿y Luis y Pedro no son los amigos? Sí, son los mismos, ¿no? Los amigos de Juan son Luis y Pedro. Entonces, ¿quién es el núcleo? ¿Luis y Pedro o los amigos? Bueno, fácilmente diremos, los amigos es el núcleo del sujeto. Ya está. Pregunta, ¿por qué, profe? ¿Por qué no Luis y Pedro? Sencillo, vamos a aplicar también el criterio sintáctico. Vamos a decir que el núcleo del sujeto es el primer sustantivo que encontramos en la oración, ¿no? Por lo menos dentro del sujeto. Como es el primero, bienvenido sea, este es el núcleo. ¿Lo tenemos? Ahora, pero luego nos falta todavía lo que es, ¿no?, los modificadores. Modificador directo y modificador directo. ¿Ahora qué? ¿Magia? No. Sencillamente que vamos a decir que los modificadores directos son los adjetivos, los determinantes y los artículos que modifican directamente al núcleo del sujeto. Cuando digo directamente, no me estoy refiriendo a que estén al costado, porque si no tú dirás, pues no, profe, este no está directamente, ¿no? Acá hay una palabra, entre este y el otro hay dos palabras. No, me refiero a que no hayan estos elementos. Que no hayan preposiciones, ¿no?, entre esta palabra y el núcleo del sujeto. Si no están esos elementos, entonces podemos afirmar que efectivamente son modificadores directos. Pero, más que solamente por ello, date cuenta que cuando decimos, ¿no?, mejores amigos, dos amigos, los amigos, entonces uno se da cuenta que estas palabras están afectando al núcleo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Los modificadores directos son aquellas palabras que, valga la redundancia, modifican directamente al núcleo del sujeto. Ahora, tenemos el MD. Vamos con el MI. Y entonces, aquí está. ¡Pum! Este es el modificador indirecto. Ahora, ¿por qué?
Sencillo, porque va a modificar al núcleo, pero siempre de rebote, ¿no? O sea, a través de la preposición, ¿no? Lo afecta primero aquí y de aquí al otro, ¿no? Entonces, este es el modificador indirecto. O sea, siempre que yo quiera saber si hay modificadores indirectos en la oración o en el sujeto, voy a verificar que haya alguno de estos componentes, ¿no? Una preposición, o en su defecto también puede ser una conjunción comparativa, un como, por ejemplo. Bien, entonces tenemos, ¿no? Núcleo, modificadores directos, modificadores indirectos. ¿Qué me faltaría? Sencillamente lo que falta es el famoso o la famosa aposición, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Fíjate, no es solamente por descarte, ¿ya? No es que haya, ¿no? Como ya tengo todo lo demás, entonces lo que sobra es aposición. No, en realidad es que yo voy a decir que algo es una aposición siempre y cuando haga la misma referencia que el núcleo. O sea, que sea equivalente al núcleo. Si nos damos cuenta quiénes son Luis y Pedro, pues son los amigos, ¿no? Y eso es, ¿no? Entonces tenemos todos los componentes ya, ¿no? El núcleo es amigos, los modificadores directos, modificador indirecto y la aposición. Fuera de eso no hay más ya que reconocer en el sujeto, ¿no? Todo ello es lo que se puede encontrar. Entonces, ¿no? Si lo has comprendido allá, también debería ser fácil reconocer los elementos en estos sujetos, ¿no? En estas oraciones. Empezamos con la primera, ¿no? Decimos, el presidente del Congreso, ¿no? Este es nuestro sujeto. Así que buscamos primero el núcleo, ¿no? Que es lo más importante. Tenemos dos sustantivos, presidente y Congreso. Pero ya sabemos que nuestro núcleo va a ser el primer sustantivo que encontramos, ¿no? Presidente. Bien, ahora, ¿qué sería él? Sabemos que es un artículo, por ende debe ser el modificador directo, ¿no? Además, ¿no? Que afecta al núcleo efectivamente de forma directa. Luego tenemos del Congreso, que viene a ser nuestro modificador indirecto. ¿Por qué? Recuerda, por la preposición, ¿no? Esto nos va, y bueno, ya tenemos los elementos completos. En la segunda oración, otra vez buscamos el núcleo. Y entonces, hojas y roble. Sin embargo, hojas es el núcleo del sujeto. Es el primer sustantivo, recuerda. Segundo, buscamos ahora los modificadores directos y tenemos las y tenemos secas, ¿no? Ambos son modificadores directos porque recuerda que es uno artículo y el otro un adjetivo. Y del roble, como ya te puedes dar cuenta, viene a ser un modificador indirecto. Otra vez, la preposición nos lo indica. Como el sujeto en este caso es tácito, no podemos hallar ningún componente, ¿no? Así que pasamos al siguiente. Pero antes de empezar a preguntar cuál es el modificador directo y los núcleos, mi pregunta sería, ¿cuántos modificadores crees que hay aquí? Y repito, hablo modificadores en general. Pueden ser directos, pueden ser indirectos. Ahora, la mayoría va a responder, y créeme, esto pasa siempre, 2, 3, 4 modificadores directos, profe. Pero en realidad son 3. Seguramente algunos se van a dar cuenta de ello. Tenemos el núcleo, que es el primer sustantivo que se encuentra en la oración, ¿no? En el sujeto. Luego, ahora decimos el artículo modificador directo. Leve, modificador directo. Y de sus hijos, modificador indirecto. Y seguramente dirás, profe, ¿y por qué no más? ¿Por qué más? Sabrías responderlo. Es un adverbio. Siendo un adverbio, no puede modificar al núcleo, ¿no? Los adverbios, recordarás, modifican al adjetivo. O sea, en realidad, todo esto viene a ser el modificador directo. Es lo que ya en otras clases o habrás escuchado o habrás visto, se llama una frase adjetiva, ¿no? En todo caso, ¿no? Aún así tú no sepas qué es una frase adjetiva o bueno, cómo se forma eso. Lo importante es que recuerda, los modificadores tenían que ser artículos, determinantes y adjetivos. Y como este no lo es, bueno, pues no será el sereno, lo descartamos sencillamente, ¿no? Y bien, tenemos nuestros componentes. Aquí, el obrero y estudiante, ¿no? Decimos núcleo. Ah, mira, ahí está, ¿no?
el núcleo del sujeto. El primer sustantivo, recuerda que encontramos. Luego el, ya sabemos, ¿no? En otros elementos, modificador directo también. Después la I no nos importa, ¿no? Sencillamente es una conjunción, un nexo, nada más, como allá. Pero por acá, ¿qué será estudiante? Ah, mira, estudiante es otro núcleo. ¿Cómo, profe? ¿Puede ser dos núcleos? Claro, yo nunca te dije que va a ser uno siempre, ¿sí o no? Pueden ser dos núcleos, pueden ser tres o más, ¿no? Lo que importa es que, recuerda, siempre haya concordancia, ¿no? Como el verbo está en plural, entonces necesariamente tengo que hablar de dos núcleos o el sujeto debe estar en plural, ¿no? Y si este es un núcleo, también puede tener su modificador directo. ¿Lo ves? Aquí, su participación, bastante sencillo por cierto, su participación es el núcleo del sujeto y su vendrá a ser modificador directo. Y en este caso, otra vez, mi primo Iván, tenemos el núcleo es primo. Primer sustantivo que encontramos, recuerda. Luego mi modificador directo. Iván, ¿qué sería? Bueno, Iván no puede ser emicio, ¿no? Tendrá que ser una aposición. ¿Por qué aposición? Porque nos preguntamos, ¿quién es Iván? Ah, es mi primo, ¿no? Entonces es correcto, ¿no? Iván viene a ser la aposición. Profe, dirás tú, pero allá la aposición tenía comas, aquí no tiene comas. Bueno, sencillamente es una subclasificación. Cuando la aposición no lleva comas, la llamamos aposición especificativa. En cambio, ¿no? Cuando la aposición lleva comas, como en este caso, vamos a llamarla aposición explicativa. Explicativa. No es que tampoco sea tan mecánico, no haya con comas, sin comas, no una posición explicativa, especificativa. En realidad también hay un cambio de significado, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro. Entonces, ¿quiénes son los dos mejores amigos de Juan? ¿No? Son solamente dos personas posibles, ¿no? Son Luis y Pedro. O sea, una posición explicativa en realidad es totalmente equivalente al núcleo del sujeto. En cambio, cuando tenemos, ¿no? Mi primo Iván, ¿no? ¿De qué primo estoy hablando? Estoy hablando específicamente de Iván. O sea, tengo un montón de primos, ¿no? Pero quien recibió un obsequio fue específicamente mi primo Iván, ¿no? De allí el término, ¿no? Que te dice, ¿no? Este es aposición especificativa, porque lo que va a hacer es aclarar, no especificar de quién se habla, y la otra en cambio es aposición explicativa, porque lo único que hace es decirte lo mismo pero con otras palabras, ¿no? Es como recuerdan, ¿no? En el cole, ¿no? Cuando nos decían Miguel Grau, el cabello de los mares, ¿no? Entonces, el único que puede ser el cabello de los mares es Miguel Grau, ¿no? Y de eso se refiere, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. Aunque claro está, ¿no? Para ti va a ser más sencillo, sin comas, especificativa, con comas, explicativa. Entonces, como ya tenemos el sujeto, ¿no? Y también tenemos sus componentes, ahora lo que nos resta sencillamente es ver la clasificación. Como te decía hace un momento, lo más importante, lo más difícil ya se ha hecho, ¿no? O sea, el reconocimiento del sujeto es lo que la mayoría falla. Una vez que ya lo tienes, los modificadores, el núcleo, es sencillo de reconocer, y con eso uno puede fácilmente reconocer también, ¿no? Los tipos de sujetos que se pueden encontrar. Ahí veamos, ¿ya? Tenemos 8 tipos de sujetos. Tenemos el expreso y tácito, el simple y compuesto, el incomplejo y el complejo, y el activo y pasivo. Comenzamos con los primeros, ¿no? El expreso y el tácito, ¿no? Acá tienen que ver con la presencia o ausencia del sujeto. Es decir, ¿no? El sujeto expreso es el que está presente y el sujeto tácito es el que no está presente, el que está sobreentendido. Observa, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos Elías estudia, ¿no? Uno pregunta, ¿cuál es el sujeto, no? ¿Quién realiza la acción de estudiar sabiendo que estudiar es, ¿no? Efectivamente, ¿no? Repasar alguna lección? Entonces es Elías, ¿no? Ahí está, ¿lo ves? Está con cada una de sus letras, ¿no? Ese es el sujeto expreso, el que podemos ver fácilmente en la oración. Pero ahora tenemos esta oración, estudia, ¿no? Y de pronto, ¿qué será? ¿Quién es el sujeto? Bueno, alguien, ¿no? Alguien debe estudiar, ¿no? Alguien debe realizar la acción. Podemos decir él, podemos decir ella,
pero no está presente, ¿no? Está sobreentendido, ¿no? Lo podemos suponer, ¿no? Claro está, podemos agregarlo, ¿no? Pero no estaba al inicio, recuerda. Así que es el sujeto tácito, ¿no? Un pronombre generalmente se sobreentiende. Bien, luego, simple y compuesto. Me dicen que el sujeto simple es el que posee un solo núcleo. El sujeto compuesto, dos o más núcleos. Entonces, otra vez, ¿no? Vemos por aquí, el niño juega. Decíamos, ¿quién realiza la acción de jugar? ¿Quién juega? Y es el niño. Si analizamos, y fíjate que voy a usar los mismos colores que por allá, teníamos niño, el núcleo, y el modificador directo. Pero ya ves, solamente hay un núcleo, nada más. Por eso decimos, es un sujeto simple. Acá en cambio, ¿no? ¿Quiénes realizan la acción de jugar? ¿Quiénes juegan? Ah, fácil. Es ahora el niño y su amigo. Pero esta vez tenemos un núcleo y otro núcleo. Porque recuerda, si el sujeto está en plural, tienen que ser mínimo dos núcleos o debe estar también el sujeto en plural, ¿no? Si es que el verbo lo está. Bueno, los demás son modificadores directos, como puedes darte cuenta, pero para esta clasificación no interesa, ¿no? Entonces, un núcleo, dos o más núcleos, ¿no? Para el compuesto. Después, incomplejo y complejo. Acá sí quiero que tengas mucho cuidado, ¿ya? Porque la mayoría suele confundir estos dos, ¿no? El complejo y el incomplejo. Escucha bien esto. El incomplejo es aquel que no tiene, que carece de modificador indirecto y tampoco tiene aposición. El complejo, en cambio, con uno o con otro, ¿no? Con MI, con aposición, si están los dos, a buena hora. Profe, ¿y el MD? ¿Qué pasa? ¿Transforma complejo en incomplejo o viceversa? El MD aquí no importa, ¿no? Si hay MD o no hay MD, eso no va a afectar en nada nuestra clasificación. Lo que importará aquí sencillamente es modificador indirecto, aposición, sin eso, incomplejo, ¿no? Sin ninguno de los dos. Modificador directo, aposición con uno o con otro o con los dos, complejo. Entonces observamos, ¿no? La flor se secó. Ya sabes que secarse implica marchitarse, ¿no? Perder, ¿no? Lo que es los líquidos, ¿no? de su cuerpo. Y entonces decimos, ¿quién realiza la acción? La acción la realizó la flor, ¿no? La flor es la que se secó. Este es el sujeto. Analizamos el sujeto y de pronto tenemos núcleo otra vez y nuestro modificador directo. Como ves, no hay MI, no hay aposición tampoco. Por ende, incomplejo. En cambio acá tenemos el núcleo, tenemos el MD y por último el MI. Como ya tenemos un MI, significará que es un sujeto complejo, ¿no? Y bueno, profe, pero no hay aposición. Está bien, no hay aposición, pero no importa, recuerda. Era con uno solamente, ¿no? Me basta uno, me basta otro, o bueno, si tiene los dos, mucho mejor. Y por último, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo. Decimos, el sujeto activo es el que realiza la acción del verbo. Este realiza la acción. Y el sujeto pasivo es el que recibe la acción. Recuerda que algo por ahí mencionamos que se parecía mucho a esto, ¿no? A ver, veamos. La oración dice, el perro mordió a Eva, ¿no? La acción es morder, recuerda, morder es, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aplicar dentelladas, ¿no? En alguien, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿quién realiza la acción? Es el perro. Ahora aquí, Eva fue mordida por el perro, ¿no? Otra vez preguntamos, ¿quién realiza la acción? Pues el perro, ¿sí o no? El perro es el que muerde, ¿no? Ni modo que va a ser Eva. Pero, ¿quién es el sujeto? Ah, acá el sujeto, en cambio, es Eva. O sea, te das cuenta que en esta oración, el perro mordió a Eva, el sujeto es quien realiza la acción. Es el perro muerde y él realiza la acción. Pero en la segunda oración, en cambio, Eva fue mordida por el perro, el sujeto es Eva, pero Eva obviamente no muerde, ¿no? Eva es la que es mordida, ¿no? La que recibe el mordisco, ¿no? El perro sigue mordiendo, ¿no? Pero es Eva el sujeto. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? En uno el sujeto realiza la acción, en otro el sujeto recibe la acción. Entonces, por lo mismo, ¿no? Si ya sabemos, ¿no? Reconocer los tipos de sujeto, también podríamos hacerlo aquí, ¿no? Veamos, primero,
Este es un sujeto, ¿expreso o tácito? Ah, fácil, ¿no? Es obviamente un sujeto expreso, ¿no? Expresísimo, ¿no? Porque está ahí con todas sus letras. ¿Lo ves? Qué sencillo. Luego tenemos simple o compuesto. Recuerda, de acuerdo a la cantidad de núcleos. Y como solamente hay un núcleo, entonces es un sujeto simple. Tercero, sujeto complejo o incomplejo. Ah, tiene MDs, tiene núcleo, pero tiene MI, tiene aposición. Entonces es un sujeto complejo, ¿no? Bastante complejo, por cierto. Luego, por último, tenemos que es un sujeto activo o pasivo. ¿Recuerdas la primera parte, no? Recuerdas que estábamos viendo quién realizaba la acción. Entonces, quienes ingresaron fueron los dos mejores amigos de Juan, llamados Luis y Pedro, ¿no? Estos son los que realizan la acción. Ellos son un sujeto activo, ¿no? Y ahí está, tenemos esa clasificación. Ya para terminar, vamos a encontrar aquí también, ¿no?, las mismas clasificaciones, ¿no?, que hemos visto por allá. Pero a ver, con cuidado también, ¿no? Primero, sujeto expreso, ¿sí o no? Sujeto expreso. Y acá tenemos un sujeto tácito. No está en la oración, recuerda. No lo podemos suponer, ¿no? Y podemos expresarlo, ¿no? En este caso sería ellos, ¿no? Ellos o ellas. Pero no estaba en la oración, ¿no? Ese es un sujeto tácito. Otra vez expreso, expreso, expreso y expreso, ¿no? Porque están presentes, porque podemos leerlos, ¿no? Segundo, sujeto simple. ¿Recuerdas? Un solo núcleo. Un solo núcleo, sujeto simple, sujeto simple, sujeto simple, sujeto simple, pero sujeto compuesto, porque tiene dos núcleos en este caso. Tercero, decíamos sujeto incomplejo o complejo. Este es complejo, ¿no?, por el MI. Sujeto complejo por el MI. No podemos clasificarlo ya que no estaba presente. Sujeto complejo también por el MI. Este en cambio es incomplejo, ya que no tiene modificadores indirectos ni tampoco aposiciones. Es también incomplejo y de pronto tenemos un sujeto complejo, ¿no? No tiene MI, pero tiene aposición. Y recuerda, uno u otro nos bastan. Y por último decimos sujeto activo y pasivo. En esta oración él realizaba la acción, recuerda, era el que se retiraba. Es un sujeto activo. También son las hojas las que caen, ¿no? Sujeto activo. Ellos son los que entregan el Oscar, sujeto activo. Esto es lo que preocupa a los padres, sujeto activo. Ellos, en cambio, no golpean, ellos son golpeados, sujeto pasivo. Cuando tengo verbo copulativo no puedo preguntar qué sujeto activo o pasivo, porque como no hay acción, entonces esto queda fuera de esa clasificación. Con verbos copulativos no lo hagas. Y aquí, mi primo Iván recibió un obsequio. Ah, ya, profe, recibió. Entonces es un sujeto pasivo. No, falso. Y justamente ese es el error que la mayoría suele cometer, ¿no? O sea, ten mucho cuidado, ¿ya? No se trata tanto del verbo, ¿no? De si el verbo es o no es recibir. De lo que se trata es de entender la acción. Y bueno, para que te sea un poco más sencillo, es verificar solamente el sujeto pasivo cuando tenemos una voz pasiva. O sea, verbo predicativo en voz pasiva te da un sujeto pasivo. Si es un verbo predicativo en voz activa, te da un sujeto activo. Esto, para que fuera sujeto pasivo, tendría que decir, mi primo Iván fue recibido, o es recibido, o será recibido por sus padres. Ahí sería sujeto pasivo. Pero en esta forma, en la forma activa, no me puede dar nunca un sujeto pasivo, ¿no? Y eso es. Bueno, jóvenes, ¿no? Hemos visto ya, ¿no?, lo que es el reconocimiento del sujeto, hemos visto también su clasificación, hemos visto también lo que son los componentes, ¿no?, los que forman el sujeto, el núcleo, los modificadores, ¿no? Y solamente terminar recomendándote que tengas especialmente en cuenta, ¿no?, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no?, orden y paciencia, ¿no? Con esas dos cosas, ¿no?, vas a poder reconocer el sujeto sin mayor problema. No te preocupes tanto por el tiempo en tu examen, ¿no? Mientras más practicas, más rápido va a ser esto.
Y además recuerda siempre tratar de entender la oración, ¿no? Si uno falla es porque uno se mecaniza. Cuando uno empieza a mecanizarse, cuando uno empieza a preguntar por preguntar, es que cometen los errores, ¿no? Tienes que entender. Entiende que en una oración está expresando acciones. Una oración está siendo dicha por alguien, ¿no? Alguien quiere transmitir una información. Y eso es lo más importante, ¿no? Entender quién realiza la acción, quién recibe la acción. O en el caso de los verbos copulativos también entender la estructura lógica de la oración.